Los elegidos cierran sus puertas. Si aún no lo has hecho, estás ignorando un milagro profético en el pequeño y apacible pueblo de Tlalpan. El aire estaba cargado de una energía especial. Ana, una madre con una fe inquebrantable, caminaba hacia la iglesia cargando un peso invisible sobre sus hombros. Sus labios murmuraban oraciones, clamando a la Virgen de Guadalupe por su hijo, Diego, quien yacía en su cama, batallando con una enfermedad que parecía consumir su alma. La pequeña iglesia, con su impresionante altar adornado de flores y velas encendidas, se había convertido en su refugio y su fortaleza. Este lugar sagrado pulsaba con un poder que desbordaba, cargado de historias de milagros y sanaciones que resonaban en cada esquina. En ese recinto, cada latido de corazón era un eco de esperanza y fervor. Pero Ana, con su dolor silente, comenzó a dudar. ¿Acaso sus oraciones llegaban al cielo? Era una pregunta que la mantenía despierta en las noches frías, cuando solo el murmullo de los ángeles parecía responderle. Una noche, mientras las sombras danzaban en las paredes de su hogar, Ana sintió una luz intensa y cálida que la envolvía. Era como si el mismo cielo abriera sus puertas, y una voz clara, profunda, le susurrara al oído: peregrina al santuario de San Juan de los Aguacates. Con el corazón encendido por la fe, decidió que no había más tiempo que perder. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Al llegar al santuario, Ana fue recibida por un aluvión de fieles que, al igual que ella, buscaban un milagro. La atmósfera chisporroteaba de fervor, el olor de las velas y los inciensos mezclados llenaba el aire. En cada rincón, personas arrodilladas ofrecían súplicas al santo, sus rostros iluminados por una devoción que traspasaba la comprensión. Al unirse al coro de plegarias, su fe se avivó, cada palabra pronunciada era un ladrillo que construía un puente hacia lo divino. Mientras tanto, Diego, en su hogar, sintió un calor peculiar en su pecho, como si algo celestial lo llamara con dulzura. Nadie podía explicarlo, pero una energía palpable comenzaba a moverse en su interior, un suave susurro que lo envolvía en calma. En ese instante, Ana, en el santuario, experimentó una visión clara: su hijo transformado, lleno de vida y risas. Su corazón se llenó de paz, y una certeza inquebrantable la abrazó. La comunidad, testigo de esta danza divina, comenzó a sentir una renovada esperanza. Los murmullos de oración se entrelazaban, creando una sinfonía que resonaba hasta el cielo. ¿Será que el milagro que tanto deseamos ya está a las puertas?, se preguntó Ana con una mezcla de alegría y asombro. La última oración había sido elevada, y ahora era el tiempo de los milagros. En medio del fervor y el clamor, el ambiente vibraba como un eco de lo desconocido, esperando desvelar el mayor de los secretos. ¿Qué sucederá con Diego? ¿Acaso un rayo de luz divina se manifestará en su vida? Los corazones estaban abiertos y la esperanza, lista para florecer. Al día siguiente, la luz del sol empezaba a asomarse a través de las ventanas de la iglesia, llenando el ambiente de calidez y un brillo dorado que parecía prometer nuevos comienzos. Ana, con el corazón aún palpitante por la noche anterior, se encontraba sentada en un banquito de madera, su mirada perdida en el altar. Las velas brillaban intensamente, como si cada llama llevase consigo una oración. De repente, sintió una mano suave en su hombro. Era doña Rosa, una anciana del pueblo conocida por su sabiduría y gentileza. Ana, mis intenciones están contigo. Sentí anoche el eco de tus súplicas. Estoy aquí para apoyarte en cada paso que tomes, dijo con una voz que destilaba amor y esperanza. Ana sonrió, agradecida por su compañía. Lo he sentido, hay algo en el aire. Quizá, solo quizá, Diego esté a punto de recibir su sanación, compartió, sintiendo que cada palabra era un hilo entrelazado con fe. Mientras tanto, en su hogar, Diego luchaba con los recuerdos de su vida anterior.
Recordaba las risas de su madre, los juegos en el parque y las chispas de felicidad que llenaban sus días. Se perdió en esos pensamientos, aterrorizado por lo que había perdido, pero en el fondo de su ser, un destello de luz comenzaba a abrirse paso. Era una sensación nueva, una mezcla de esperanza y amor irreprimible que le susurraba que todo iba a estar bien. La comunidad no tardó en reaccionar ante la intensidad de las plegarias. Un pequeño grupo de fieles se unió a Ana en la iglesia, creando un círculo de oración. Cada uno expresaba sus propias peticiones, compartiendo historias de imposibles que se convirtieron en milagros. Fue en ese instante que el pastor de la iglesia, don Samuel, llegó y se unió a ellos. Con su voz profunda y serena, comenzó a guiar el grupo en una oración colectiva que resonaba con cada paso del corazón. Atrévete a creer, hermanos. Los caminos del Señor son misteriosos, pero la fe puede mover montañas. Cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él, proclamó Samuel con fervor. Los ecos de su voz atravesaban el corazón de cada persona presente, influyendo en sus corazones y fortaleciendo el lazo que los unía ante lo sagrado. En ese momento, Ana sintió una oleada de energía fluir a través de su cuerpo. Era como si el cielo hubiera abierto sus puertas y los ángeles estuvieran descendiendo, trayendo consigo respuestas a las súplicas dirigidas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría profunda, de una certeza renovada. Milagros están por venir, exclamó con la voz entrecortada, mientras los demás la rodeaban, fundiéndose en un abrazo de alegría y fe. A medida que las horas transcurrían y la luz del día se desplazaba, Ana decidió que debía regresar a casa. Diego necesita sentir mi amor, necesita saber que estoy aquí, que no estoy sola en esta lucha, pensó mientras el grupo se despedía con abrazos y bendiciones. Al llegar, la casa estaba en silencio, pero una paz inusual envolvía el ambiente. Al acercarse a la habitación de su hijo, Ana sintió que algo estaba a punto de ocurrir. La energía que la rodeaba en la iglesia parecía seguirla hasta aquí. Diego, murmuró, su voz temblorosa llena de expectación. Al abrir la puerta, se encontró con la imagen de su hijo, y en ese instante, el mundo se detuvo. Algo en el aire había cambiado. ¿Acaso la sanación estaba a las puertas? La respuesta a esta pregunta se sentía a un suspiro de distancia. Así como la fe puede cimentar nuestra realidad, también el amor puede transformarla. ¿Qué pasará cuando las bendiciones se manifiesten en su hogar? ¿Podrá Ana ver el milagro que tanto ha ansiado? La historia apenas comienza, y la revelación divina acecha al final del camino, lista para desatar un nuevo capítulo de fe y transformación. La habitación de Diego estaba llena de un silencio expectante, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Ana inhaló profundamente, sintiendo cómo la paz que la envolvía vibraba en su interior. Era un momento crucial, una intersección entre el dolor y la esperanza. Su mirada se posó en Diego, quien estaba recostado en su cama, con una expresión serena en su rostro. Sin embargo, había algo diferente. Era como si una luz suave, casi palpable, emergiera de su ser. Ana dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. Diego, amor mío, susurró, casi sin querer interrumpir aquel instante sagrado. Él abrió los ojos lentamente, y por un segundo, el mundo se desvaneció. En la profundidad de su mirar, Ana vio reflejado todo el amor que se habían brindado a lo largo de los años. Era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el amor siempre seguía vivo. Mamá, me estabas llamando, murmuró Diego, su voz apenas era un hilo. Sí, estoy aquí. Siempre contigo, respondió Ana, sintiendo como las palabras derretían cualquier sombra de duda que pudiera haber quedado. La luz que invadía la habitación parecía nacer de cada rincón, una manifestación tangible del fervor de aquellos días de oración. En aquel pequeño hogar, la fe de Ana creció aún más. Se sentó al borde de la cama, tomando la mano de su hijo entre las suyas. Diego, quiero que sepas que hemos rezado por ti. La comunidad está contigo. Los milagros están cerca, exclamó, con cada palabra infundida de la energía del grupo que había orado por ellos. Diego la miró con algo más que sorpresa, había una chispa de entendimiento. ¿De verdad, mamá? ¿Qué milagros?, preguntó,
Sintiendo que su corazón comenzaba a latir con más fuerza, Ana sonrió con lágrimas en los ojos. Milagros de sanación, de amor renovado. He sentido que Dios está cerca, que Él tiene un plan para ti, para nosotros, dijo, incapaz de contener su emoción. El pasado no define lo que serás. Tu vida todavía tiene mucho por hacer. En ese momento, algo en Diego pareció despertar. Una luz nueva brilló en su mirada. Por un instante, él sonrió, como si todas las sombras del dolor que lo rodeaban comenzaran a disiparse. ¿Podemos rezar juntos, mamá?, inquirió con una voz llena de ternura. Ana asintió, y juntos comenzaron a elevar sus voces hacia el cielo. Los ecos de sus oraciones reverberaron en la habitación, llenando el aire con una vibración sagrada. Era como si cada súplica se convirtiera en un puente que los conectaba con un mundo superior. La conexión era tan intensa que parecía que el mismo Dios estaba escuchando. Te pido que me devuelvas la fuerza, y que nunca me falte tu amor, dijo Diego, mientras un brillo especial iluminaba su rostro. Ana sintió que algo había cambiado, no solo en su corazón, sino también en el aire. Era un cambio tangible, como si las paredes de la habitación estuvieran vibrando con energía celestial. En un instante, la luz envolvía a ambos, podían sentir que una transformación estaba en marcha. Con cada palabra de la oración, la esperanza se disparaba. Amén, exclamó Ana, presa del fervor divino. De repente, un sonido suave pero inconfundible resonó en la habitación. Era un susurro sagrado, como una melodía etérea que solo ellos podían escuchar. No podían explicarlo, pero se sentía como si las puertas del cielo se estuvieran abriendo, trayendo consigo una lluvia de bendiciones y promesas. Pero, en medio de ese abrazo espiritual, Ana comprendió que aún no había terminado. La sanación de Diego era solamente el inicio, había más en juego, un propósito mayor que debía ser revelado. ¿Qué sorprendente destino les aguardaba? ¿Qué milagros estaban por suceder a medida que la fe y el amor se combinaban en un solo hilo conductor? Ana sentía que cada paso que dieran juntos los acercaría a algo verdaderamente maravilloso. Ana sonrió al recordar los momentos que habían compartido, llenos de risas, aprendizaje y amor. Guardaba en su corazón cada una de esas memorias, y en su pecho latía la convicción de que algo grande estaba a punto de pasar. A medida que ambos cerraban los ojos y sus corazones se entrelazaban en la oración, la atmósfera en la habitación cambió, se tornó más ligera. Una brisa suave comenzó a serpentear por el espacio, como si el mismo Espíritu Santo estuviera acariciando sus rostros. Siento su presencia, mamá, dijo Diego, casi en un susurro. Sus palabras, llenas de fe, resonaron como un eco de esperanza. Sí, hijo, respondió Ana con la voz temblando de emoción. Dios está aquí, Él nunca se aparta de nosotros. Cada palabra vibraba con verdad, y en su interior, Ana sabía que estaban cruzando un umbral, un portal hacia lo desconocido, pero lleno de promesas. La luz en la habitación parecía intensificarse, como si un rayo del cielo estuviera traspasando el techo. Ana y Diego compartieron una mirada que decía más que 1000 palabras. Ese era el momento, el tiempo de actuar, de abrazar el poder de la fe juntos. Imagina todo lo maravilloso que nos está esperando, murmuró Ana, y su voz llevaba consigo esa certeza que solo se siente cuando la esperanza es avivada por el amor divino. A medida que sus corazones se alineaban, Ana sintió que podía percibir nuevos matices en el aire, un aroma sutil y dulce, como de flores en primavera. Era un recordatorio de que la vida renace continuamente. Dios está haciendo algo nuevo en nosotros, confesó Ana, lágrimas de alegría comenzaron a brotar en sus ojos. ¿Que si la sanación no solo es física, mamá?, preguntó Diego, con un brillo especial en los ojos. ¿Y si esto es un camino a algo más grande? Las palabras de su hijo resonaron profundamente en el alma de Ana. El camino que habían recorrido hasta aquel momento había sido difícil, pero semejaba un sendero que les estaba preparando para una misión aún más importante. Quizás sea el momento de compartir nuestra historia, dijo Ana de repente. La fe que hemos recibido puede ser un faro para otros que están atravesando la tormenta. Así, mientras se llenaban de valor, Ana expresó en voz alta lo que estaban empezando a comprender. La sanación no se limitaba a su propia familia, algo más estaba surgiendo,
una obra mayor que podría beneficiar a muchos. Mientras decían esas palabras, una fuerza vibrante llenó la habitación, y un gran sentimiento de unidad conectaba a cada miembro de su comunidad de fe como si todos fueran un solo cuerpo. Ana imaginó a sus amigos y vecinos que también rezaban por ellos, todos conectados en una red de amor y esperanza. Podemos organizar un encuentro en la iglesia, sugirió Diego, su voz cargada de entusiasmo. Podemos compartir lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios puede hacer en cada uno. La idea chisporroteó en el aire. Ana se sintió alentada, el espíritu estaba levantando su ánimo y aquel susurro sagrado se pronunciaba con claridad. La luz en la habitación parecía danzar a su alrededor, como si cada rayo fuese un mensaje de aliento. Estás en lo correcto, Diego, dijo. Juntos podemos ser testigos de su gloria. Ellos murmullaron amén como un mantra, un acuerdo tácito de que no estaban solos en este viaje, mientras ambos permanecían ahí, atados por la misma visión de volver a conectar sus corazones y almas con la comunidad. Una pregunta emergió entre ellos y en el mismo aire que respiraban. ¿Qué historia les esperaba contar? ¿Qué milagros se desatarían al compartir su fe? Las horas pasaron en un parpadeo, pero ese sería un día que jamás olvidarían. Una puerta se había abierto y la historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció radiante. Una luz dorada se filtraba por la ventana, llenando la habitación de Ana y Diego con una calidez renovada. Ana, al levantarse, sintió una energía dentro de ella que jamás había experimentado. Era como si cada poro de su piel supiera que estaban por entrar en un tiempo de transformación. Diego se estaba preparando también, su entusiasmo era contagioso. Mamá, hoy es el día en que comenzamos nuestra misión, dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. Ana asintió, sintiendo que la conexión entre ellos se había fortalecido. Así es, hijo. Hoy compartiremos lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestras luchas, nuestras victorias, será un testimonio poderoso. Mientras se dirigían a la iglesia, la ciudad parecía vibrar con una energía especial. Las calles que antes les parecían grises hoy estaban llenas de color, como si el mismo cielo estuviera sonriendo sobre ellos. Cada paso que daban resonaba con nuevas posibilidades. Ana sentía que el Espíritu Santo caminaba a su lado, guiando sus decisiones. Al llegar, notaron que la iglesia estaba llena de personas, todos los rostros mostraban expectativa y esperanza. Ana miró a su alrededor, sintiendo el amor que emanaba de cada uno. Mira, hijo, estamos rodeados de una comunidad que nos apoya, susurró con un nudo en la garganta. Cuando el pastor dio la bienvenida a todos, el ambiente se tornó aún más espiritual. Un canto suave comenzó a llenar el aire, y con cada nota, Ana sentía que los límites entre lo terrenal y lo divino se desvanecían. Era como si un río de amor fluyera entre ellos, conectándolos en un solo espíritu. Diego tomó aire, su momento había llegado. Se acercó al micrófono, mirando a la multitud con ojos llenos de fe. Gracias a todos por estar aquí. Quiero compartir con ustedes lo que Dios ha hecho en mi vida. Su voz tembló por la emoción, pero inmediatamente se llenó de valentía. Ana lo observaba, su corazón rebosante de orgullo. Mientras Diego narraba su viaje de sanación, cada palabra era un puente que unía sus experiencias personales con las luchas de quienes estaban sentados allí. Las historias de dolor, de lucha, se transformaron en mensajes de esperanza. Ana pudo ver lágrimas en los ojos de algunos, y otros asentían, identificándose con lo que escuchaban. La atmósfera cambió de nuevo, una unción especial descendió. Las manos comenzaron a levantarse en un gesto de alabanza, y Ana entendía que no solo estaba compartiendo su historia, estaban dando vida a un milagro colectivo. Hoy, no importan las puertas que se hayan cerrado en sus vidas, continuó Diego, un ardor en su voz. Dios tiene planes que no alcanzamos a ver. A veces, algo debe morir para que algo nuevo nazca. Estamos aquí para testificar de eso. Las palabras resonaron en la congregación como un poderoso recordatorio de la fe que trasciende la tristeza. Aquella sala se convirtió en un oasis de esperanza y sanación. Ana sintió que, más allá de su historia personal, estaban cumpliendo con un propósito mayor al alzar sus voces juntas. De repente, Ana sintió un impulso dentro de ella.
Decidió unirse a su hijo, se acercó al micrófono y habló desde lo más profundo de su ser. No estamos solos, cada uno de ustedes ha sido parte de nuestra historia. Esa red de fe que han tejido a nuestro alrededor ha sido la que nos sostiene. Cada palabra era un hilo, entrelazando a todos en un lazo poderoso. Mientras finalizaban su tiempo, un murmullo de anticipación llenaba el aire. Alguien en la multitud comenzó a alzar su voz en oración, y otros se unieron. Era un clamor de unidad, un eco de almas que anhelaban un avivamiento en sus vidas. Ana y Diego miraron a su alrededor, sintiendo que el fuego del Espíritu se encendía entre ellos. Quedaba apenas una pregunta en el aire, hermosamente resguardada entre los cantos y la oración. ¿Qué camino seguiría su comunidad ahora que habían descubierto el poder de compartir su testimonio? ¿Qué milagros se revelarían entre aquellos que se habían unido en fe? La respuesta estaba aún por llegar, y el eco de la promesa de Dios resonaba en cada corazón presente. La historia apenas comenzaba. Ana sintió que el eco de las oraciones seguía vibrando en el aire. Miró a su alrededor y vio muchos de los rostros que la acompañaron en la oscuridad de sus días. Había una chispa en los ojos de aquellos que habían escuchado sus testimonios. Era como si el Espíritu los hubiera tocado a todos de una manera profunda y personal. No eran solo oyentes, eran participantes en este viaje de sanación. Miriam, una madre soltera que había pasado por luchas similares, se acercó. Ana, me conmueve lo que compartiste, le dijo con la voz entrecortada. Llevo años cargando mis propias historias, y nunca pensé que alguien podría entenderme así. Ana sintió una conexión instantánea con ella. Era como si Dios le hubiera dado la oportunidad de ayudar a otra alma herida. Dios es el que nos une, respondió Ana, mientras el calor de la comunidad la envolvía. Tus luchas son válidas y el hecho de que estés aquí hoy significa que estás lista para un nuevo capítulo. Mientras tanto, Diego se había convertido en un pequeño líder en la congregación. Observaba a sus amigos, y con cada mirada veía un destello de esperanza. Esto es solo el principio, ¿verdad?, pensó. Decidió que debía hablar nuevamente. Con paso firme, se volvió a acercar al micrófono. No se trata solo de lo que hemos vivido, sino de lo que Dios está haciendo ahora mismo entre nosotros. Vamos a crear un espacio donde cada uno pueda compartir su historia, aprender unos de otros y encontrar la sanación. Las palabras de Diego fueron recibidas con un murmullo de aprobación. Algunos comenzaron a aplaudir mientras otros levantaban sus manos en agradecimiento. Es nuestro momento, pensó Ana, sintiendo el mismo ardor que había sentido años atrás cuando decidió entregarse a Dios. Sabía que les aguardaba un viaje apasionante. A medida que nuevas voces se levantaban, Ana experimentó una mezcla de reverencia y emoción. Se hizo un círculo en el centro del templo. Cada historia que se compartía era como una cuerda que se unía a la red de fe. Un joven relató cómo había luchado con la ansiedad y encontró consuelo en la oración. Una anciana compartió sobre la pérdida de su esposo, como las memorias aún dolían, pero el amor de Dios la sostenía. Ana miró a su alrededor y vio lágrimas de liberación, sonrisas de esperanza y un sentido colectivo de comunidad. Era un momento sagrado, un milagro en el que Dios estaba actuando en la vida de cada uno. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de su historia, sino de una historia más grande que se había tejido entre todas las experiencias compartidas. De repente, el pastor tomó la palabra nuevamente. Su voz era fuerte y llena de autoridad. Hermanos y hermanas, Dios está aquí y nos llama a seguir adelante. Este es el tiempo de abrir las puertas. No solo las puertas de nuestra iglesia, sino también las de nuestros corazones. Es un llamado a salir y testificar de lo que hemos vivido. A veces, Dios puede hacer grandes cosas a través de nuestras pequeñas decisiones. Ana sintió que una nueva ola de energía llenaba el lugar. ¿Estamos listos para avanzar? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás la duda y abrazar el milagro?, preguntó el pastor con una intención ferviente. El clamor de amén resonó en la congregación, como un estallido de fe palpable. Entonces, en ese preciso instante, Ana sintió una inquietud en su corazón. Algo nuevo estaba llegando. No podía identificarlo, pero era un susurro profundo que le decía que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Sería el inicio de una misión que cambiaría sus vidas para siempre?
¿Qué puertas abrirían y qué bendiciones fluirían de esa comunidad unida? Mientras se iluminaba la atmósfera, Ana y Diego comprendieron que se trataba de un viaje que apenas comenzaba, uno que los llevaría a terrenos desconocidos y a nuevas revelaciones. Esa noche, la certeza era clara, Dios había comenzado a mover sus piezas. Pero, ¿qué estaba a punto de revelarse a través de ellos? La promesa era un misterio, pero la emoción del propósito inminente llenaba sus corazones con un aliento renovado. Ana no sabía por qué, pero de pronto sentía una llamada aún más intensa en su espíritu. Era como si cada latido, cada susurro a su alrededor tuviera un propósito divino y significativo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los rostros reflejaban una mezcla de respeto, expectativa y reverencia. Cada uno de ellos había pasado por algo que los había transformado. Diego, con su mirada decidida, se unió al grupo delineado en el círculo. Hermanos, comenzó, hemos hablado de nuestro dolor, de nuestras batallas, y ahora es tiempo de compartir nuestra victoria. Es esencial que comprendamos que, cada vez que abrimos nuestros corazones, estamos permitiendo que Dios actúe a nuestro favor. La congregación se volvió a afinar a sus palabras. Ana sintió que el fuego de la espiritualidad comenzaba a arder más intensamente. El pastor se unió a ellos, diciendo, Dios no solo nos llama a sanar, sino que también nos está preparando para hacer luz para otros. Este lugar será un faro. Miren a su alrededor, continuó. Cada uno de nosotros es un reflejo del amor de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a llevar esa luz fuera de estas paredes? El clamor resonante de Yo estoy, se alzó como un canto lleno de intención. Allí mismo, en ese círculo sagrado, algo extraordinario estaba ocurriendo. Ana, con el corazón latiendo rápido, se sintió inspirada a compartir otro testimonio. Se acercó al micrófono, aferrándose a la base. Antes, el miedo me consumía, y muchas veces me sentí sola en mi sufrimiento. Pero cada uno de ustedes me ha mostrado que no estoy sola. Ustedes son el testimonio de la redención, dijo, con lágrimas cayendo por su rostro. Hoy, estamos aquí para crecer y levantarnos juntos. Las lágrimas y risas comenzaron a moverse por entre los presentes. Algunos se dieron las manos, otros abrazaron a sus seres queridos. El ambiente era denso, lleno de esperanza y amor palpable. Ana sintió que algo poderoso estaba sucediendo. No solo estaban compartiendo sus historias, estaban creando un movimiento, pero en la amalgama de emociones, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dios, ¿qué nos estás pidiendo?, murmuró en su corazón. Era el mismo susurro que había sentido antes. Sin embargo, algo en ella parecía no estar del todo claro. Este no era un encuentro ordinario y su percepción de la realidad se sentía en riesgo de ser transformada. De pronto, las luces parpadearon. Un silencio súbito llenó el templo como si el aire mismo se hubiera detenido. Todos los rostros se volvieron hacia la fuente de luz que brillaba en el altar. Se sentía un peso, pero también una promesa, como si el cielo se estuviera abriendo para revelar algo que estaba a punto de suceder. El pastor tomó un profundo aliento y dijo, hermana y hermanos, lo que estamos anhelando no está lejos. Hay un milagro preparado para nosotros, pero no podemos amarrarlo con dudas ni temores. ¿Quién se atreve a cruzar ese umbral? A medida que terminó su frase, el eco de esos planos divinos resonó en el corazón de cada uno presente. Ana sintió como si un manto de poder se estuviera desplegando sobre ella. ¿Era posible que el milagro estuviera al alcance? Mientras la congregación murmuraba y sus corazones ardían de expectativa, Ana se preguntó si realmente estaban listos para aceptar lo que Dios tenía preparado. ¿Cómo cambiaría esto sus vidas? Un nuevo amanecer de revelaciones parecía acercarse, pero, ¿estaban listos todos para dar ese paso de fe? Ana sintió que todo a su alrededor comenzaba a vibrar con una energía que nunca había experimentado. Era una mezcla de anticipación, amor y una profunda conexión con el grupo. Mientras la luz del altar danzaba y la brisa suave acariciaba su rostro, comprendió que ese momento no unía solo a las almas presentes, sino que también abría un camino hacia lo divino. Diego, con voz firme, rompió el silencio. Hermanos, esta es nuestra oportunidad. No puede haber más titubeos. Es ahora o nunca.
cuando cruzamos ese umbral, no solo entramos en el reino de Dios, sino que también abrazamos el propósito que Él tiene para nosotros. Las palabras de Diego retumbaron como un tambor en el corazón de Ana. Miró a su alrededor y se encontró con miradas decididas, reflejos de esperanza que ardían como una antorcha. Un anhelo colectivo flotaba en el aire. La congregación parecía estar en una danza, cada uno moviéndose al compás del mismo latido, al ritmo de una nueva vida. Sí. Estamos listos para el milagro, exclamó alguien desde el fondo. La voz resonó en las paredes del templo, y Ana sintió que la energía aumentaba, como si el mismo cielo se abría justo encima de ellos. Ana tomó la mano de su amiga Elena, que estaba a su lado. Este es el momento. Siento que Dios nos está llamando a algo grande, le dijo en un susurro, sintiendo que con cada palabra, el temblor dentro de ella se intensificaba. Era el tipo de emoción que cortaba la respiración, esa que se siente cuando algo extraordinario está en la esquina. Un pequeño grupo comenzó a avanzar hacia el altar, sus pasos firmes y decididos. Ana vio cómo el temor se desvanecía en sus rostros. Era como si cada uno de ellos dejara atrás cargas invisibles que tanto tiempo habían llevado. Las lágrimas fluían libremente, pero en sus ojos brillaba una luz indescriptible. El pastor, sosteniendo el micrófono, sonrió. Este es el momento de los elegidos. Ustedes que están aquí son testigos vivos de que el amor de Dios tiene el poder de transformar incluso la situación más oscura. Ana sintió cómo la presencia del Espíritu Santo se movía entre ellos, como un suave abrazo que envolvía a cada persona en la sala. La música comenzó a resonar, una melodía suave que acompañaba el creciente fuego en sus corazones. Era como si cada nota estuviera diseñada para relatar la historia de su libertad y salvación. Derramen sus cargas aquí, continuó el pastor, y déjenlas a los pies de Cristo. Él está listo para sanarnos, transformarnos y prepararnos para lo que viene. Ana sintió un impulso irresistible de unirse a los que se acercaban al altar. Sin pensarlo, se aventuró hacia adelante, su corazón latiendo fuerte a un ritmo desconocido. Ella solo deseaba estar más cerca del lugar donde sentía que Dios estaba operando. Cuando se detuvo, enfrentó a la congregación. Fue entonces que se dio cuenta de que la luz en el altar no era solo una manifestación del cielo, era una invitación a dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. ¿Qué sucedería si dieran ese paso? ¿Qué milagros prometidos se manifestarían en sus vidas? El eco de la pregunta llenaba el aire, y por un momento, todo quedó en silencio a excepción de los corazones latiendo al unísono. Ana miró a sus hermanos, sus rostros iluminados no solo por la luz, sino por la esperanza que emanaba de sus almas. Cada persona presente, cada historia de dolor y victoria, cada oración pronunciada desde lo más profundo del ser, tejía un tapiz divino que ahora les llamaba a cruzar ese umbral. Mientras la congregación aguardaba, Ana se llenó de valor y gritó: «Estamos listos, Señor. Déjanos ser parte de tu milagro». Y así, en medio de esa aceptación, la presencia de Dios se volvió palpable. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Pero, ¿serían capaces de abrir realmente la puerta y dejar que esa luz transformadora entrara en sus vidas? Las luces parpadearon una vez más, pero esta vez, fue como si las estrellas estuvieran danzando en su lugar, presagiando un velo de misterio. El momento estaba a la vuelta de la esquina. ¿Quién se atrevería a dar el siguiente paso? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la emoción en el aire crecía. Era como estar frente al umbral de una puerta que conducía a lo desconocido y divino. Su mirada se posó en cada hermano y hermana que la rodeaba, almas unidas en una búsqueda intensa de la presencia de Dios. Era un momento que parecía suspendido en el tiempo, la anticipación vibrante resonando con cada latido. Estamos juntos en esto, pensó, sin poder evitar sonreír al notar las manos levantadas y los ojos cerrados alrededor de ella. Un canto suave emergió de los labios de la congregación, una ofrenda pura de alabanza que llenó cada rincón del templo. La música crecía, imitando el latido de sus corazones y conectándolos aún más. Diego, aún frente al altar, miraba a su gente con una mezcla de autoridad y ternura. Hermanos, hoy dejaremos atrás el miedo, hoy es el día de un nuevo amanecer. Denle a Dios todo lo que llevan dentro, exclamó, y cada palabra caía como un bálsamo sobre las almas angustiadas. Ana sintió que sus propias cargas comenzaban a desvanecerse.
Ese peso, esa lucha tan arraigada, se volvió tangible y ligero, como un vapor que se disipa en el aire. Cuando pensó en su vida, en las luchas que había enfrentado, sintió que el amor y la gracia fluyeron a través de ella como un río caudaloso. Sin pensarlo, levantó las manos hacia el cielo. Era un gesto de entrega, un símbolo de rendición a la voluntad divina. Señor, aquí estoy, murmuró entre lágrimas, tómame y transforma mi vida. Haz de mí un instrumento de tu paz. Las palabras resonaron en su interior, llevándola a un lugar de profunda conexión y anhelo. En ese instante, Ana vio que otros estaban haciendo lo mismo. Las manos se alzaban y las voces se mezclaban, como si fueran olas en el mar, cada una elevando alabanza a un Dios que escucha. Algunas personas empezaron a llorar, no eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Ana observó a un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas, quien lloraba sinceramente. «Gracias, Señor», exclamó con voz entrecortada. Le siguieron otros, sus gritos de alegría llenando el aire, mientras como un coro poderoso, cada uno afirmaba su fe. Un momento de silencio profundo se posó después de las palabras del anciano. Era un silencio sagrado, donde cada persona podía sentir la presencia de lo divino. Dicha presencia estaba ahí, en cada respiración, en cada latido, en cada emoción liberada. Era un recordatorio de que nadie era olvidado, nadie estaba solo. Ana cerró los ojos y permitió que la luz del altar la envolviera. La calidez que sentía era mucho más que la temperatura del ambiente, era amor, compasión y perdón. Era como si Dios mismo le susurrara que su vida tenía valor, que sus luchas no eran en vano, y que algo grandioso estaba por venir. Una vez más, el pastor habló, esta vez en un murmullo intenso. Dios está aquí, y ha preparado un milagro. ¿Quién de ustedes es lo suficientemente valiente como para recibirlo? Las preguntas cayeron como una lluvia suave, tocando las mentes y corazones de todos. Ana se preguntó a sí misma, ¿qué significaría ser parte de ese milagro? ¿Qué puertas tendría que cerrar para abrir otras hacia la promesa de una vida transformada? Con el corazón latiendo con fuerza, y el temor transformándose en emoción, sintió que el Espíritu Santo la empujaba a responder. Era el momento de arrojar las dudas, de dejar atrás las cadenas que la mantenían prisionera. El grupo comenzó a moverse, más personas se acercaban al altar. Las miradas se cruzaban, y el compromiso era palpable. La luz del altar pareció aumentar, como si el cielo estuviera abriendo un portal de bendición, pero justo cuando Ana estaba a punto de dar el paso final, un fuerte viento sopló, trayendo consigo un murmuro de advertencia. ¿Podía eso ser una señal? Un recordatorio de que cada milagro conlleva una elección. Mientras se preguntaba sobre el significado de ese viento y su propia lucha interna, el momento se tornó aún más profundo. Todos estaban al borde, listos para saltar. Ana se detuvo un segundo, y en ese silencio, el eco de su pregunta resonó. ¿Estaba ella dispuesta a dejar todo atrás en busca de lo desconocido? Las luces brillaban, las almas temblaban, y justo ahí, el siguiente paso se presentaba ante ella con un misterio que prometía un desenlace divino. Cuando Ana sintió que el viento soplaba con urgencia, su corazón palpitó con intensidad. La atmósfera cargada de expectativas tomó un nuevo aire, trascendiendo lo ordinario. Era como si fuerzas invisibles se movieran a su favor, preparándola para un momento de revelación y transformación que cambiaría su vida para siempre. Miró a su alrededor, a los rostros de su comunidad, cada uno iluminado con la fe ardiente de que lo milagroso estaba por suceder. Dios, ¿qué es lo que me pides?, murmuró en su interior mientras el pastor continuaba hablando. La intensidad en su voz resonaba en lo más profundo de su ser. Las puertas se están abriendo, hermanos. Dios no solo quiere que sanemos, sino que también compartamos el poder de esas sanaciones. La congregación se estremecía, cada uno sintiendo esa llamada divina vibrar a través de ellos. Un resplandor de luz surgió del altar, como si el mismo cielo estuviera descendiendo a su favor. Ana sintió que cada fibra de su ser se alineaba con el propósito divino. Ahora o nunca, pensó, mientras levantaba la vista hacia el esplendor luminoso. Su miedo y duda comenzaron a disiparse como nubes ante el sol naciente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Voy hacia adelante, decidió, y con pasos firmes se unió al grupo que había comenzado a mover sus corazones hacia el altar.
Cada paso era un eco de su decidida fe, cada latido un recordatorio del amor que la rodeaba. La comunidad se unía como un coro armonioso, cada voz entrelazada en un canto de esperanza. Al llegar al altar, Ana sintió que el aire vibraba a su alrededor. No era solo un encuentro comunitario, era un momento decisivo de conexión con lo eterno. «Estoy aquí, Señor», exclamó, su voz entremezclándose con el susurro del viento. «Tómame y úsame como instrumento de tu gloria». Y en ese instante, la luz resplandeció aún más, casi palpable, llenando a todos con una paz que solo provenía de Dios. Diego, al lado de su madre, sostuvo su mano con fuerza. Su mirada revelaba una madurez que había ganado a través del sufrimiento, ahora convertida en compasión. «Juntos, somos fuertes. Juntos, podemos hablar por aquellos que no tienen voz», le dijo, y en sus palabras había poder. La congregación asintió, como un solo cuerpo movido por un solo espíritu. Mientras todos comenzaban a orar, Ana sintió que una energía cálida y sanadora descendía sobre ellos. Era como si cada oración, cada historia de sufrimiento compartida, se transformara en un puente hacia la gracia divina. Las lágrimas fluyeron, pero no eran de tristeza, eran lágrimas de liberación, cada persona sintiendo el toque sanador de Dios en su corazón. «Vengan, siéntanlo», clamó el pastor, extendiendo sus brazos. «Dios se está moviendo en medio de nosotros. Hay milagros en las puertas». De pronto, la música estalló en un himno jubilosamente exaltado. Ana y Diego empezaron a cantar, unidos con sus hermanos, sus voces llenando el templo con un canto que parecía alcanzar los cielos. Mientras el fervor aumentaba, Ana dio un paso adelante, su corazón rebosante de fe. «Hoy cerramos las puertas del pasado», proclamó con firmeza, «abrimos las puertas a un futuro lleno de promesas. Dios está aquí». Su voz resonó como un eco, provocando murmullos de acuerdo y amor entre los presentes. Diego miró al público y agregó: «La sanación comienza en nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene que abrir sus puertas interiores y permitir que el amor de Dios entre. No más sombras. Solo luz». Había un fervor en su voz que inspiraba a otros a unirse a su causa. Así, el tiempo pareció detenerse. La comunidad se invadió de una reverencia tan profunda que parecía que incluso la naturaleza se inclinaba ante la magnificencia de lo divino. Las oraciones sonaron más altas, la música, más alegre, y cuando terminaron, hubo un momento de silencio mágico, donde el universo pareció contener la respiración. Ana, observando a su alrededor, se dio cuenta de que estaban rompiendo cadenas que habían mantenido cautivos a muchos. «Esta es nuestra nueva misión», dijo a la congregación, «ser testigos de lo que Dios puede hacer. Esto es solo el comienzo de una historia majestuosa». Con esas palabras, un murmullo de aprobación recorrió el templo. Todos eran conscientes de que estaban no solo sanando heridas, sino gestando nuevos comienzos. La luz del altar brillaba intensamente, y en su corazón, Ana sabía que un nuevo camino se había abierto para todos. Las puertas de lo imposible se habían cerrado, pero las de lo asombroso estaban antes ellos, listas para ser cruzadas. Mientras el canto se elevaba, Ana sintió una paz profunda. Sabía que el camino sería desafiante, pero no lo enfrentaría sola. No solo estaba unida a Diego, sino que toda su comunidad caminaba a su lado. Con cada paso, el amor de Dios era su guía, su consuelo y su fuerza. «Estamos listos, Señor, estamos listos para cualquier cosa que venga», resonó en su espíritu. El viaje de transformación de Ana, Diego y la comunidad acababa de empezar, y juntos, abrirían las puertas de su fe a lo increíble. Así concluyó esta etapa de su vida. Con corazones renovados, Ana y Diego se lanzaron al mundo con valentía, sabiendo que un milagro profético estaba en camino. Su historia no solo sería de sanación, sino un testimonio poderoso de que, cuando el amor divino se manifiesta, todo es posible. No olvides que tú también puedes ser parte de este viaje de fe. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan ser tocadas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Dios está moviéndose, y tú puedes ser parte de este poderoso movimiento. Amén.